En este video vamos a estudiar la gráfica de la función cuadrática. Como ustedes saben, las gráficas de una función cuadrática tienen una forma de parábola. Nosotros vamos a tener dos tipos de parábolas, en este caso, cuando nuestro término cuadrático es positivo, vamos a tener una parábola que abre hacia arriba, como en este caso, y cuando el término cuadrático es negativo, vamos a tener una parábola que abre hacia abajo, como este ejemplo. Cuando nosotros tenemos una parábola positiva, es decir, que abre hacia arriba, nosotros vamos a tener un punto mínimo, que en este caso sería este punto, al cual le llamamos punto mínimo o vértice, y cuando la parábola abre hacia abajo, es decir, es una parábola negativa, el vértice también va a ser llamado como punto máximo. Las parábolas tienen varios elementos. Uno de los principales elementos son, aparte del vértice, es el eje de simetría, ya que todas las parábolas son simétricas a partir de nuestro vértice. Tenemos entonces un eje de simetría, tenemos un punto donde va a intersectar al eje Y, que va a ser nuestro término independiente en la ecuación. Tenemos también intersecciones en el eje X, que son llamadas, aparte de intersección en el eje X, son llamados ceros o raíces o soluciones de una ecuación cuadrática. Las ramas son las que se forman al graficar nuestra ecuación. Aquí cabe señalar algo muy importante. En caso de tener una parábola que abra hacia la izquierda o hacia la derecha, entonces nosotros podemos determinar que esto no corresponde a una función. Tenemos un primer ejemplo donde vamos a trazar el gráfico de una función cuadrática. En este caso es y es igual a 1/2 de x cuadrada. Lo primero que vamos a hacer es buscar cuál es la coordenada del vértice. Como ya sabemos, el vértice es una coordenada que está formada por un punto en x y un punto en y. Para encontrar cuál es ese punto en x, vamos a tomar una fórmula que nos dice menos b sobre 2a. Nosotros, cuando trabajamos la fórmula general, determinamos los valores de a, b y c, que son los coeficientes en nuestra ecuación. Con esos valores vamos a formar nosotros el vértice. De la ecuación que tenemos, que es y es igual a 1/2 de x cuadrada, yo determino que el valor de a es 1/2. Al no tener un valor lineal, entonces tenemos que b vale 0 y tampoco tengo término independiente, entonces c vale 0. Si yo sustituyo estos valores en la fórmula, la de x es igual a menos b sobre 2a, entonces aquí tendríamos que menos b va a ser 0 sobre 2a sería 2 por 1/2 y esto me queda menos 0 y 2 por 1/2 es 1 y 0 entre 1 es 0. Por lo tanto, el vértice tiene un valor en x igual a 0. Para encontrar el valor de y, este valor lo vamos a sustituir en la ecuación original. Es decir, y es igual a 1/2 de x al cuadrado, en este caso sería 0 al cuadrado, que es 0 por 1/2 es 0. Entonces aquí nuestro vértice es la coordenada 0, 0 y lo vamos a colocar al centro de mi tabla, donde estoy indicando que en este punto, cuando x vale 0, y vale 0, ese es mi vértice. Entonces vamos a graficar valores que estén a la derecha y a la izquierda de ese punto. Por eso tomo valores para x en menos 2, menos 4, 2 y 4. La razón de tomar valores
como 2 y 4 es porque yo tengo en mi función original, tengo un denominador 2. Entonces lo que me conviene es sustituir valores que sean múltiplos de 2 para que me den números enteros en el resultado. Es simplemente una estrategia. Entonces, vamos a sustituir estos valores y nos queda de la siguiente manera. Después de sustituir voy a empezar a resolver. En el primer caso tengo menos 4 al cuadrado es 16 y si lo multiplico por un medio me queda 8. Ahora, x vale menos 2, entonces menos 2 al cuadrado es 4, si lo multiplico por un medio es 2. Las parábolas son simétricas. Eso quiere decir que este valor que encontré aquí, que es un 2, se va a ver reflejado, como si fuera un espejo, porque es simétrico, cuando x vale 2, y este valor se va a ver reflejado aquí, o sea, no es necesario sustituir. Con sus mismos signos se va a ver reflejado ese mismo valor. Estas coordenadas las voy a marcar en mi plano cartesiano, quedando de la siguiente manera. En la coordenada 0,0 quedó nuestro vértice. Y marcamos 2 puntos hacia cada lado del vértice, que son los puntos que encontramos en nuestra tabla. Vamos a trazar la parábola pasando por estos 5 puntos. Esta parábola se vuelve infinita en los valores de y, es decir, hacia arriba. Observamos este segundo ejemplo donde nuestra función es y igual a 1 medio de x cuadrada menos 6. Vamos a prestar mucha atención a qué va a ser este menos 6 en nuestra gráfica. Si ustedes observan en el caso anterior, teníamos que y era igual a 1 medio de x cuadrada y teníamos una gráfica similar a esta, ¿sí? Teníamos con el vértice aquí en el origen y ahorita vamos a ver qué es en dónde nos va a afectar ese menos 6. Primero que nada vamos a obtener nuestro vértice. Ya sabemos que es un punto en x y un punto en y en el ejemplo anterior indicaba que el valor de x lo vamos a encontrar con la fórmula que es menos b sobre 2a. En este caso, A tiene valor de 1 medio, B nuevamente tiene un valor de 0, porque B es el coeficiente de nuestro término lineal, en este caso no hay X, entonces B es 0, y C es el término independiente, que en este caso es menos 6. Sustituimos entonces y tenemos que menos B pues va a ser 0, sobre 2A, que es 2 por 1 medio, y nuevamente tenemos que es 0 entre 2 por 1 medio es un entero y esto es 0. Entonces, el valor de x de mi vértice es 0 y para encontrar el valor de y lo voy a sustituir en la ecuación original y tenemos que 1 medio de x cuadrada, pero x vale 0 al cuadrado, menos 6. Entonces, esto se va a eliminar porque todo lo que se multiplica por 0 es 0. Por lo tanto, el valor de y es menos 6. La coordenada del vértice es menos 6. Vamos a marcar este punto. Ya tenemos marcado nuestro vértice en el plano cartesiano y al centro de mi tabla voy a colocar esa coordenada del vértice. Cuando x vale 0, y vale menos 6 y voy a tomar valores a la izquierda y a la derecha. Nuevamente voy a tomar el menos 2, el menos 4, el 2 y el 4 porque son múltiplos del 2, que es mi denominador. Vamos a sustituir y nos queda de la siguiente manera. Después de sustituir resolvemos. Tenemos menos 4 al cuadrado es 16, por 1 medio es 8 y 8 menos 6 son 2. Después tenemos menos 2 al cuadrado es 4, por 1 medio es 2 y 2 menos 6 es menos 4. Como lo mencioné anteriormente, sabemos que es simétrico, por lo tanto, este valor lo podemos hacer y nos va a dar este resultado, pero ya sabemos que es simétrico, entonces tomo mis valores como espejo y nos queda de esta manera. Vamos a marcar estas coordenadas en el plano cartesiano. Ya tenemos marcados nuestros 5 puntos. Recordamos que el que está en 0, menos 6 es nuestro vértice. Entonces marcamos
trazamos las ramas de la parábola y nos queda nuestra gráfica de esta manera. Aquí nosotros podemos observar que la parábola es simétrica. El eje de simetría pasa exactamente por donde está el vértice. Y este eje de simetría tiene una ecuación. En este caso es x igual a 0. ¿Por qué? Porque la línea que se forma en todos los puntos, siempre x tiene un valor igual a 0. Entonces, esta sería la ecuación de nuestro eje de simetría. En este siguiente ejemplo, vamos a determinar el vértice y aquí sí tenemos claramente los valores de A, B y C. A vale 1, B vale menos 2 y C vale 3. Vamos a hacer la sustitución en la fórmula de menos B sobre 2A para encontrar el punto en X del vértice. Sustituimos menos con la fórmula y el valor de B, que es menos 2, sobre 2 por A, que vale 1. Entonces nos va a quedar menos por menos es 2, sobre 2 por 1, 2. Por lo tanto, el valor de X de mi vértice es 1. Para encontrar el valor de Y, vamos a sustituir en nuestra ecuación original. X vale 1, entonces quedaría como 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 3. Y resolviendo tenemos que Y vale 2. Entonces nuestro vértice es la coordenada 1,2, que es el valor que colocamos aquí al centro de nuestra tabla. Y como no hay denominadores, podemos tomar directamente valores que estén a la izquierda y a la derecha del vértice, es decir, de mi valor en X. Vamos a tomar el 0 y el menos 1, el 2 y el 3 y vamos a hacer la sustitución en la ecuación original. Después de sustituir resolvemos y menos 1 al cuadrado es 1, menos 2 por menos 1 es más 2 y más 3. Entonces esto es igual a 6. Lo mismo hacemos con la sustitución con 0. Cuando x vale 0 será 0 al cuadrado, esto es 0, menos 2 por 0 es 0, por lo tanto aquí nos va a quedar 3. Hacemos nuestra simetría en los valores y tenemos que cuando x vale 2, y vale 3, cuando x vale 3, y vale 6. Vamos a marcar estos puntos en nuestro plano cartesiano. Una vez marcados los puntos, trazamos nuestra parábola, quedando de la siguiente manera. Vamos a marcar también cuál sería el eje de simetría, que ya vimos que siempre va a pasar por nuestro vértice, y en este caso su ecuación del eje de simetría va a ser x es igual a 1, porque es el valor en X por donde pasan todos mis puntos del eje de simetría. Esta sería su ecuación del eje de simetría. Muchas gracias. Espero que el video haya sido claro y nos vemos en clase para trabajar y resolver todas las dudas que hayan quedado. Saludos.